Buenos días, hoy es nuestra segunda sesión. Hoy vamos a empezar el pequeño repaso que vamos a ir haciendo de la estadística 1. Entonces vamos a retomar algunas cosas básicas de la información de una base de datos y vamos a construir entre nosotros nuestra propia base de datos con la que vamos a ir haciendo este pequeño repaso. Entonces, bueno, voy a empezar a presentar un par de cositas y luego nos vamos a ir a construir entre todos esa basecita en un Google, en un Excel de Google. Siempre Google Sheets no me sale bien la pronunciación. Entonces, ahí está. Voy a ponerlo en grande. Entonces, bueno, antes de empezar, hablemos un poquito de cuando nosotros vamos a generar información, ¿no? Según algunos estudios de información, digamos, del manejo de la información, en general, nosotros tenemos datos que podemos convertir en información añadiéndole valor, ¿sí? Y como qué valor les vamos a agregar, ¿no? Acuérdense que nosotros pues no somos estadísticos, matemáticos o ingenieros donde el dato es como algo que nosotros estudiamos en su cuestión más esencial, sino que para nosotros los datos son importantes porque los vamos a convertir en información, es decir, que le vamos a dar un sentido, en este caso ustedes un sentido sociológico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, es importante que esos datos estén contextualizados, es decir, que sepamos para qué fueron generados, ¿no? En este caso, nosotros a lo largo del curso vamos a ir utilizando datos reales, ¿no? En mi clase siempre vamos a intentar utilizar información que ya está procesada por INEGI, por ejemplo. Entonces, INEGI nos va a decir para qué cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta para tener esa información. Normalmente cuando nosotros hacemos investigación y cuando recogemos información, pues hay un contexto y hay un propósito, hay un objetivo. Entonces a veces nosotros podemos decir, bueno, este dato no da para esto y es que claro, no era el propósito de INEGI quizás cubrir los elementos que nosotros queríamos. Luego nosotros podemos categorizar esos datos, ¿no? Es importante que conozcamos las unidades de análisis de los componentes principales de los datos. La unidad de análisis es lo que nosotros estamos estudiando y va a ser diferente a la unidad de información o a la unidad de muestreo, pero la unidad de análisis nosotros la ponemos, ¿sí? Yo la decido, ¿no? Yo quiero estudiar los estados. Eso es una unidad de análisis. Entonces yo voy a tener que encontrar información a nivel de estado, ¿no? Y entonces eso es importante porque entender bien qué es nuestra unidad de análisis nos va a permitir a nosotros crear las bases de datos más adecuadas para nosotros. Pasa que a veces cuando estábamos en presencial, que sí podíamos tener un poquito más de espacio en las computadoras, el trabajo no lo hacíamos con una misma base de datos, sino que ustedes buscaban una base de datos y entonces tenía yo propuestas que me decían, es que quiero ver cuál es la relación que existe, por ejemplo, entre el PIB y la contaminación. Y entonces yo les decía, bueno, pero ¿cómo tienes la información? Mira, el PIB lo tengo aquí a nivel estatal y la contaminación la tengo a nivel de área y a nivel de localidad. Entonces, bueno, ahí va a ser un poco más difícil plantear las relaciones. Es mucho más fácil y sobre todo cuando vamos empezando, plantear relaciones que estén con la misma unidad de análisis. Es decir, que hayamos medido que tengamos información al mismo nivel, ¿no? Hay otros procesos estadísticos un poco más avanzados que nos permiten combinar, pero en general nosotros vamos a querer estar trabajando a los mismos niveles de análisis. Luego, nosotros en esa información, pues muchas veces la vamos a transformar, ¿no? Nosotros vamos a transformar eso, ¿no? Por ejemplo, a veces la base de datos que tiene INEGI no tiene
tiene la información con la que nosotros podemos crear nuevos indicadores. Entonces, por ejemplo, en cualquier base de datos de INEGI que se hace a partir de los hogares, ustedes podrían tener cuánto genera el hogar en términos de ingresos, y eso puede ser importante. Pero a veces para poder comparar todos los hogares y sus dimensiones, a veces, por ejemplo, más que el ingreso, nos interesa el ingreso per cápita. Entonces nosotros vamos a tener que hacer una operación que es contabilizar cuántas personas hay en cada hogar y el ingreso que ha tenido en cada hogar. Entonces, nosotros vamos a hacer un nuevo indicador. Entonces, eso es normal que nosotros vayamos transformando esos datos que tenemos en la información que para nosotros es relevante. También va a haber procesos de corregir la información, ¿no? Y esto, a veces, lo que podemos tener personas que no respondieron, datos que han sido introducidos de manera inadecuada y que nosotros podemos establecer ciertas reglas que nos permiten identificar que están malas. Imagínense que ustedes encuentran en una base de datos un niño de 5 años que dice que es bisabuelo de alguien en el hogar, ¿no? Entonces, eso obviamente es un error, ¿no? Porque un niño de 5 años no puede ser un bisabuelo. Entonces, hay un montón, nosotros no vamos a hacer tanto de eso, pero se hace en algunas ocasiones donde podemos establecer reglas para identificar errores. Y claro, INEGI ya nos presenta la información bastante limpia, pero aún así puede ser que encontremos información que nos salte, porque cuando nosotros ya estamos haciendo análisis más específico, podemos encontrar valores que no tienen demasiado sentido. Entonces esos los podemos corregir, los podemos quitar. Hay diferentes maneras de poderlos corregir. Nosotros no vamos a hacer tanto de estas correcciones. Ya van a ver si cuando llevemos sociodemografía, hay otro tipo de correcciones que se hacen también demográficas. Por ejemplo, hay un problema que se llama la atracción digital, pero que no tiene que ver con que la gente se guste en línea, sino que tiene que ver con que, por ejemplo, cuando están en los censos, notamos que hay mucha más gente que se declara en 0 y 5, terminados en 5 en la edad. Entonces, imagínense que llegaron al censo y está ahí su abuelita. Entonces le dice, ¿y el muchacho cuántos años tiene? Entonces la abuelita es probablemente que en lugar de decir 23 o 22, diga 20, ¿no? Entonces eso es algo que después se puede corregir y hay varios métodos para corregirlo. Y luego, muchas de las herramientas que nosotros vamos a hacer es que nosotros vamos a tener información a ciertos niveles. Nosotros vamos a estar analizando, por lo general, personas, en casi todos los ejemplos que vamos a hacer, o estados o alguna unidad, pero esa información pues no es tan inteligible a ese nivel, entonces la vamos a condensar, ¿sí? Y la vamos a condensar en indicadores, en medidas, en gráficos. Entonces, nosotros vamos a tener una base de datos de muchas personas, pero obviamente si eso se lo mostramos a las personas, pues no la van a entender. En cambio, sí pueden entender una tabla de resultados. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en mucha parte de esta clase. Vamos a ir condensando, vamos a tener información que va a tener ciertas unidades de análisis y nosotros vamos a condensar esa información para presentársela a otra persona y además darle ese sentido sociológico en nuestro análisis, ¿no? Vamos a hacer estadística aplicada. Entonces vamos a revisar una base de mercados de trabajo en esta clase y entonces vamos a empezar a analizarlo, ¿no? Vamos a analizar primero esa condensación en términos estadísticos, que nos dice en términos estadísticos, pero también vamos a intentar darle otro sentido más sociológico. Bien. Entonces, esa estadística qué es y por qué la queremos, ¿no? Hay una discusión acerca de si es una ciencia o no, si es una rama de las matemáticas, etcétera. Hay siempre estas peleas epistemológicas que existen, pero bueno, en general nosotros vamos a decir que sí es ciencia, ¿no? Y las ciencias tienen,
es que estaba intentando ver el chat. Ahí está. Y las ciencias tienen fines y objetivos. Los grandes fines y objetivos de la estadística es recolectar información, analizar esa información, interpretarla y hacer pronósticos, ¿no? Eso es como lo que nosotros vamos a intentar hacer a lo largo de esta materia, ¿no? Sobre todo, nos vamos a quedar como acá, ¿no? El pronóstico vamos a empezar un poquito cuando veamos la parte de inferencia estadística, pero nos vamos a concentrar en estas dos más. Esta lo vamos a hacer poquito porque nosotros vamos a trabajar sobre todo con bases de datos nacionales que nos van a permitir hablar de espacios que ya conocemos. Y el pronóstico, les digo, vamos como a hacer un poquitito, vamos a empezar con eso cuando veamos inferencia. Entonces, estadística, ¿no? Pues proviene de un latín que significa consejo de Estado, ¿no? Y se dice que más o menos desde 1749 la gente está sufriendo con la estadística, ¿no? Así como ustedes. Entonces, se empezó a usar en Alemania la palabra Statistik para esto, ¿no? Otros piensan que más bien es un préstamo del francés y que ya más o menos desde el siglo XIX ya fue mucho más utilizado. Y entonces, como ustedes ven, todo tenía que ver con el Estado, ¿no? Mucha de la, digamos, aritmética, la estadística apareció más o menos con esto que se llama aritmética política, que tenía que ver, o sea, ustedes imaginen que los estados antes, pues, primero, su poder tenía que ver con cuántas personas habían y también pues había una necesidad de cobrarles impuestos. Entonces la estadística nació de ahí, tiene un origen pues político, ¿no? Entonces es como chistoso que la gente que a veces estudia ciencias sociales piense que la estadística es algo como ajeno cuando su origen es completamente de la organización estatal, ¿no? Entonces, pues los estados en la antigüedad, pues se medían en términos de su ejército, qué tan grande era su ejército, entonces había que contarlos, ¿no? Y además había que cobrar impuestos para patrocinar esos ejércitos y estarse peleando. Entonces, de ahí nació la estadística, ¿no? Y bueno, entonces nosotros vamos a tener como dos grandes tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva y la otra la estadística inferencial. En la estadística descriptiva lo que nosotros hacemos es simplemente resumir y describir características de un conjunto de mediciones. Ahí nosotros hablamos justamente de las personas a quienes medimos, de los individuos a quienes medimos, de las unidades a quienes medimos. Y la estadística inferencial, pues, nos hace que esa descripción nosotros, además de hacerla sobre la que los medimos, podamos dar cuenta de una población a partir de una muestra, porque a quien medimos realmente es una muestra, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar con la primera parte de la estadística descriptiva, donde lo que vamos a hacer es resumir esa parte de condensar esa información y describir características de ese conjunto de mediciones, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es que tenemos mediciones sobre cada unidad. En este caso, pues sería un gatito, ¿no? Entonces, yo recojo información sobre cada uno de los gatitos que están ahí. Entonces, para la inferencia, nosotros vamos a tener ya un proceso un poco más grande, ¿no? Tenemos que, como todo proceso de investigación, parte de preguntas, ¿no? Entonces, la inferencia va a partir de preguntas y de una selección de la población de estudio. Vamos, en el caso de que nosotros seamos quienes estemos recolectando la información, tenemos que diseñar cómo la vamos a recolectar, cómo es nuestra muestra, y una vez que tengamos ya esa muestra, vamos a seleccionar y analizar la información, ¿sí? A partir de eso, nosotros hacemos la inferencia, pero la inferencia también lleva una medida de confiabilidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer
cuando lleguemos a la parte de la inferencia. Entonces, como les decía, ¿no? Entonces, nosotros en general lo que vamos a hacer es, tenemos una población, todos los gatos de cierta colonia, ¿no? Entonces, para estudiar a los gatos, yo tomo una muestra, ¿no? Esa muestra yo la seleccioné al azar, ¿no? Esa es como la idea general que nosotros hacemos. Y entonces cada individuo, que en este caso es un gatito, es sobre el cual hago una medición. Entonces, lo que vamos a tener es que esa medición en muchas ocasiones se va a convertir en una variable, ¿no? Y la variable, su nombre no es casual, es algo que varía, ¿no? Es una característica que cambia, o ya sea en el tiempo o entre los objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué no sería una variable? Por ejemplo, aquí, ser gato, ¿no? Entonces, ser gato no es una variable acá porque todos los individuos son un gato. Entonces, no varía a lo largo de la información. Entonces, la variable sí tiene que cambiar, ¿no? Entonces, nosotros acá, ¿qué tipo de variables podemos medir sobre cada individuo? Pues podríamos decir, ah, bueno, el peso del gato, ¿no? El color del gato, la edad del gato. Eso sí va a variar a lo largo de los gatos, ¿no? Entonces, aquí a veces esto suena como muy lógico y como muy simple y va a decir, claro, profesora, si esto es como de sentido común, pero luego pasa que cuando ya estamos queriendo analizar en nuestras investigaciones, a veces les digo, bueno, ¿cuál es tu variable? Y me dicen, los trabajadores. No, pero eso es tú, eso en realidad es tu universo, ¿no? Entonces a veces si hay una confusión entre variable y objeto, ¿no? Y objeto de estudio. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero estudiar a los gatos, pero ser gato no es una variable, ¿no? A lo mejor, si yo tuviera aquí otro tipo de animales, entonces yo diría, bueno, si quiero estudiar a los gatos, ¿no? Entonces esa variable me filtra a los gatos y entonces ya me quedo yo con mis gatos, pero eso no significa que gato sea en sí una variable. Entonces, eso es una cosa que a veces, ya cuando estamos trabajando con las bases de datos específicas, a veces no queda tan claro de cuál es la diferencia entre una variable y cómo seleccionar mi unidad de análisis, ¿no? Entonces, la variable entonces cambia a lo largo de todas mis observaciones, ¿no? Ahí están, todos los gatitos aquí están muy felices y vamos a tomar información de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué más vamos a necesitar? Entonces, lo que nosotros llamamos unidad experimental, que suena así como que me puse una bata y me fui al laboratorio, pero muchas veces la unidad experimental es justamente el individuo o el objeto sobre cuál una variable es medida. Entonces, en este caso, mi unidad experimental, mi unidad de información, mi unidad de medición, también se puede llamar, es el gato, ¿no? El gatito, yo lo pongo ahí en una báscula y entonces mido cuánto pesa, ¿no? Una medición es el resultado de cuando se miden las variables sobre la unidad experimental. Entonces, cuando yo registro, subo al gatito a la báscula y registro en algún elemento que el gato pesa 5 kilos, ¿no? No sé si eso pesa un gato, la verdad. Creo que es mucho, no sé. Yo no tengo gatos. Entonces, esa es una medición. Y yo puedo entonces tener un grupo de mediciones, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros datos, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer mediciones que pueden ser muestrales o pueden ser de toda la población. Vamos a trabajar con esos dos tipos de datos. ¿Qué otros tipos de datos pueden haber? ¿No? Imagínense que, pues, yo ahí anduve por toda la colonia persiguiendo todos los gatos. Entonces, ya una vez que agarré un gato y lo subí a la báscula, pues ya tengo mi información univariada, porque lo pesé. Entonces, esa va a ser un dato univariado. Pero claro, ¿no? O sea, la verdad es que me costó tanto agarrar el gato que pues aprovecho y le saco otras medidas, ¿no? En general, tenemos más datos
aprovechamos normalmente el proceso de la medición para hacer varias mediciones. Entonces yo digo, bueno, ya que lo agarré, mientras está en la báscula, me fijo de qué color es el gato, ¿no? Entonces ya tengo otra característica y eso se llaman datos bivariados. Es decir, que yo registré dos características. Puedo tener datos multivariados en el caso que ya, además de pesar al gato, ver de qué color es el gato, también anoto el color de los ojos, ¿no? Del gato. Entonces ya agarré y tengo 3 o más características y a eso le llamamos datos multivariados, ¿no? Que en general casi todos los datos que nosotros tenemos son de ese tipo, porque les digo, ya una vez que anduve persiguiendo el gato, pues aprovecho, ¿no? Es raro que solo se haga una medición sobre una característica. Del mismo modo, esas mediciones que podemos considerar variables van a ser de diferentes tipos, ¿no? Vamos a tener variables cualitativas o de tipo atributo que no se van a poder medir numéricamente. El color del gato, del pelo del gato o el color de los ojos del gato, pues no lo puedo medir numéricamente, ¿no? Y hay variables cuantitativas que van a ser de dos tipos. Van a haber variables continuas y variables discretas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que las continuas pueden descomponerse en unidades muy, muy chiquitas y las discretas son finitas o contables. Por ejemplo, el número de manchas que tiene un gato, por ejemplo, eso sería discreto porque yo las puedo contar, ¿no? Pero en cambio el peso es continua porque el gato puede pesar 5.5 kilos, 5.5555 kilos, ¿no? Puede pesar, entonces ven la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Lo discreto es completamente contable y que no lo puedo separar, ¿no? El gato, no, o por ejemplo, ¿cuántas crías ha tenido una gata, ¿no? Entonces, no es probable decir ha tenido medio gato, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre discreto y contable y continuo. Pero este tipo de variables tiene que ver también con una cosa que se llama escala de la medición. Ahí es una cosa que es una combinación entre la naturaleza misma de la variable que estamos midiendo, pero también tiene que ver con decisiones metodológicas de quién está haciendo la medición. Entonces, por ejemplo, ¿no? Piensen que ustedes quieren medir, me voy a cambiar de ejemplo del gato porque los gatos no tienen ingresos y esto me sale muy bien con la variable de ingresos. Ustedes quieren medir los ingresos, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué tipo de ingresos quiero medir? Entonces, podemos comparar esos ingresos en relación a una canasta básica y entonces decir, bueno, si los ingresos son mayores o menores que algún valor, y entonces yo puedo decir a partir de eso si alguna persona es pobre o no. Entonces, yo estoy haciendo la medición, pero yo estoy decidiendo la escala en que lo quiero medir, ¿no? Entonces yo puedo decir, entonces esta escala es de tipo nominal y las operaciones, y entonces esa escala que yo elijo o que está determinada por la naturaleza misma de la variable, me va a permitir a mí hacer ciertas operaciones. De acuerdo a esa escala, yo voy a tener un grupo de operaciones que puedo hacer sobre esa variable. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si es pobre o no pobre, es la gran operación que yo voy a poder hacer, determinar si una persona es pobre o no y sumar eso, entonces, ¿qué voy a tener yo? Voy a tener el número de casos, cuál es la categoría más común y ya si estoy haciendo análisis bivariado, pues voy a poder hacer algún tipo de correlación de contingencia. Pero entonces, lo que yo quiero que quede claro acá, que es un cuadro un poco viejo, ¿no? Si ustedes ven, esto ya tiene que ver con la teoría de la medida. Stevens es como el papá de la teoría de la medida. Entonces, que a partir de esa escala yo puedo hacerlo. A veces es una decisión metodológica como la que yo hice, que son los ingresos, yo los quiero medir de esa manera, pero a veces es la naturaleza propia de la variable. Imagínense que ustedes quieren hacer un estudio sobre votaciones.
Entonces la gente vota o no vota. Ahí la naturaleza misma de la variable no me permite otra escala, porque nadie medio vota, ¿no? Entonces, es una combinación entre la naturaleza de la variable y cómo yo quiero analizar esa información. Luego, por ejemplo, tenemos otra escala que se llama ordinal, ¿no? Que nos va a permitir hacer, además, entonces estas se van sumando, ¿no? Además de determinar si algo es igual a lo otro, voy a poder determinar si es mayor o menor, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Yo podría decir, bueno, voy a estudiar los ingresos y lo voy a hacer por tramas de ingresos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, aquí, y puedo ya empezar a hacer medidas tipo percentiles, medianas, porque yo puedo decir, ordeno y digo, mire, el 60% de la población tiene ingresos menores que 5,000 pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo empezar a hacer ya esos elementos. De nuevo, eso es porque yo puedo hacer estas operaciones, ¿no? Hay otras medidas que no pueden ser de otro tipo, ¿no? Hay medidas que por su naturaleza son ordinales, ¿no? Que no puedo volver, no pueden ser más continuas. Luego tenemos nosotros dos escalas que nosotros utilizamos muy parecido, ¿no? Son las de intervalo y de razón, ¿no? Entonces, las de intervalo nos van a permitir hacer ya otro montón de operaciones. Ahí, con este tipo de medidas, nosotros vamos a poder hacer la media, la desviación estándar, todas estas, ¿no? La diferencia con las de razón es que en las de razón el 0 es un valor válido, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a poderlo hacer. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad en estas escalas, si yo estoy acá, puedo moverme hacia acá. Pero es más difícil moverme de acá para acá. De acá va a ser más difícil, ¿sí? O sea, si yo a lo mejor tengo esta escala, puedo ir como computando y haciendo grupos o haciendo intervalos o haciendo cosas y puedo ir modificando mi variable para allá. Pero lo que yo quiero que se lleven de esta tabla, que además seguramente esta de aquí, ustedes no les gusta porque es muy matemática, es que depende de la escala, dependen las operaciones estadísticas que vamos a hacer. Luego, sobre todo cuando ya estamos en la parte práctica, lo que sucede es que, claro, porque es difícil, ¿no? Estamos ahí peleando con, miren, ya aprendí a hacer una media, ¿no? El programa nos va a hacer la media de cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces me presentan medias de variables nominales, entonces, pues no se puede, ¿no? El programa va a hacer las cosas, pero ustedes son más listos que el programa, ¿no? Eso es importante. Entonces, ustedes tienen que saber qué tipo de operaciones le corresponde a cada escala de medición, ¿sí? Bien, entonces, en general, nosotros lo que decimos bases de datos, porque en realidad es una matriz de datos, ¿no? Luego, mi marido es ingeniero en sistemas y me regaña cada vez que yo utilizo la palabra bases de datos como matriz de datos, ¿no? Entonces, las bases de datos son otra cosa. Pero entonces lo que nosotros tenemos es una matriz de datos. Por ahí les voy a dejar este texto de manera opcional de Cortés y Rubalcaba, que me gusta mucho porque es de los pocos textos que empieza justamente por esto, ¿no? La matriz de datos, pues una matriz es una tabla, ¿no? Como cuando ustedes abren Excel. Esa matriz, entonces, está conformada por columnas, ¿no? Pensemos, ¿no? Aquí, vamos, antes de pasar a que hagamos nosotros nuestra propia matriz. Ahí me queda un poco pandito, pero entonces tengo mi matriz, ¿no? Entonces, una matriz de datos se ve de esta forma. Ay, miren, ese me quedó bien feo. No crean, también en la pizarra me queda horrible. Entonces, nosotros tenemos normalmente, tenemos que las columnas es una variable, cada una de las columnas es una variable, y cada línea lo que tenemos es un individuo. Entonces aquí está el gatito 1. Entonces aquí sobre este lo vamos ordenando.
Entonces yo sé que la unidad de medición ahí es el gatito, ¿no? Sobre el cual es la unidad experimental sobre la cual hice la medición y lo voy ordenando así. Entonces, lo que yo tengo es que cada una de estas variables es un indicador. Puede ser un indicador y nosotros cuando estamos haciendo investigación social, los indicadores provienen de conceptos teóricos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos eso, lo que vamos a tener es que los indicadores provienen de conceptos teóricos y esa medición, el proceso de medición, incluye ese proceso de operacionalización de esos indicadores teóricos. Esto lo van a ver más en metodología, se tiene que hablar un poquito más de la operacionalización. Entonces, ¿qué es lo que sería? Imagínense que ustedes realmente lo que quieren estudiar es la salud del gato, ¿no? La salud es un concepto mucho más amplio. Entonces yo digo, ¿cuál puede ser un indicador de la salud? Bueno, me voy a leer cuáles serían los elementos de salud de un gato y entonces el peso, el no sé qué. Entonces empiezo yo a recolectar. Entonces, si ven, entonces todo tiene que ver con esa primera lámina que dijimos del propósito, ¿no? Para cual nosotros recogemos los datos. Muchas veces, entonces, si yo quiero hablar de la salud del gato, pues es raro que a veces que solo necesitemos un indicador, sino que si yo voy a hablar de la salud del gato, a lo mejor tengo el peso, la edad, o sea, tengo un conjunto de indicadores que es probable que después pueda yo hacer una síntesis, un índice o algo que me diga, ah, mira, si estas variables tienen este comportamiento, el gatito está saludable, ¿no? Entonces, eso es un proceso de síntesis de indicadores, ¿no? Luego, a lo mejor, ¿no? Nosotros, hay matrices de datos que, o sea, que pueden incorporar información de diferentes unidades. Entonces, imagínense que además del gatito, yo entrevisté a su dueño, ¿no? Entonces tendría yo dos fuentes de información distintas, o sea, del gato cuando lo puse en la báscula y lo medí, y luego tengo quizás información que viene de la casa donde vive, ¿no? Si la casa es chiquita, si la casa no sé qué, entonces ya yo voy viendo la información del gato. Entonces puedo tener matrices de datos que tengan varias fuentes de información. Y eso es algo común. Imagínense ustedes están haciendo una base de datos estatal, pueden incorporar información de un montón de fuentes, ¿no? Pueden encontrar de un montón, pueden encontrar, por ejemplo, de los informes de gasto público, entonces hacen un indicador, luego de otra fuente de datos como de las encuestas sacan indicadores de ingresos, entonces podemos ir combinando diferentes fuentes de información. Luego, podemos tener matrices de datos que provienen de información censal o muestral, ¿sí? Nosotros por lo general vamos a trabajar con las muestras y podemos tener una unidad de registro, que en este caso sería el gato. Y es distinto a la unidad de análisis, ¿sí? Porque a veces pueden coincidir, pero a veces no. La unidad de registro es el gato y en este caso podríamos pensar el gato y el dueño, ¿no? Pero yo en realidad estoy estudiando el gato, así que las cosas que le pregunto al dueño en realidad es para que yo analice a los gatos, ¿sí? Y eso es lo que llamamos unidad de registro heterogénea. Cuando yo tengo diferentes unidades de registro. Y esto es súper normal en las encuestas de hogares, ¿no? En las encuestas de hogares ustedes van a encontrar que siempre hay un módulo de vivienda y entonces llega el encuestador, yo me imagino que todos ustedes se acuerdan cuando llegó el censo a su casa, ¿no? Y entonces primero hace como observaciones de cuántos focos tienen y no sé cuánto, entonces eso empieza a notar y eso es de la vivienda, ¿no? Entonces la unidad que el encuestador está midiendo ahí es la vivienda, ¿sí? Y luego pregunta, mire, ¿y todos los que viven aquí comen juntos, compran la compra juntos? Entonces ahí los identifica como hogar, ¿no? Y entonces ya empieza a preguntar, ay, bueno, entonces en este hogar, y entonces empieza a hacer preguntas de hogar,
Y luego, ya después empezó el del censo a entrevistar a cada uno de ustedes. Ah, mire, fulanito, ¿cuántos años tiene? Ah, y no sé quién, cuántos años. Y entonces va por cada uno que va viviendo. Entonces, en realidad ahí hay 3 unidades de registro: vivienda, hogar e individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos unidad de registro heterogénea. Y casi todas las bases de datos van a tener ese tipo de unidad de registro heterogénea, ¿sí? Porque van haciendo mediciones sobre diferentes aspectos. Ya una vez que llegaron a la casa, pues eso. Y esto que tiene que ver también con nuestra primera lámina es que nosotros vamos a transformar, ¿no? Vamos a crear nuevas variables que son combinaciones de variables anteriores, vamos a limpiar todas esas, o sea que la base, la matriz de datos va a ir cambiando y eso es natural, ¿no? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien. Miren, esto es lo que se llama el diagrama de relación de una base de datos. A mí me gusta siempre asustarlos con lo más complejo porque ya después lo simple les parece muy simple. Esta es una de las bases más complejas, que esta es la ENIC, la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares. Entonces, en esta encuesta, ustedes lo que van a encontrar es que hay muchísima información y de diferente tipo y de diferentes unidades de registro, ¿sí? Es una base bien compleja para manejar. Es chulísima, pero yo creo que por eso mismo está subexplotada, porque realmente es compleja. Entonces, si ustedes lo que ven, entonces, esto es un diagrama de relación donde hay una cajita, ¿no? Cada cajita, piensen lo que es como una tablita, su propia matriz de datos, donde, de acuerdo al nombre, es el renglón, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la información de viviendas y entonces aquí lo que me dice es que cada renglón va a ser una vivienda, ¿sí? Entonces, si yo le doy como clic o bajo esta base de viviendas, lo que yo me voy a dar cuenta es que en cada una de esas renglones hay una vivienda, ¿no? Entonces, si yo bajo porque nosotros podemos bajar cada una de estas tablitas, ¿no? Así, de INEGI. Entonces aquí cada rengloncito va a tener una vivienda. Acá, en la de hogares, cada rengloncito va a ser un hogar. Es decir, ¿el hogar no es lo mismo que la vivienda? No. un hogar es un grupo de personas que viven en una vivienda, pero que además tienen un presupuesto común. Si ustedes tienen roomies y cada roomie vive en su cuartito y hasta tienen separado en el refri, que no comparten nada, entonces es probable que cada uno de ustedes sea un hogar. ¿Sí, Bolívar? Hola, buenos días. Sí. Aquí ya me cuatrapié, creo que es mucha info. O sea, como por ejemplo, lo que dice hogares, ingresos, población, trabajos, todo eso serían las variables y sería como del hogar o se tiene que hacer una tabla por cada una de esos cuadritos. Más bien es una tabla por cada uno de esos cuadritos y Ok. lo que va cambiando es qué es el renglón y cada una va a tener sus variables específicas. Entonces, por ejemplo, en vivienda vas a tener, la vivienda tiene agua, ¿no? Tiene cuántos focos, o sea, digamos, todo lo físico de la vivienda. En los hogares tienen que ver, mire, aquí cuántas personas hay. En el hogar, entonces, ¿cuál es el jefe o jefa del hogar? En este hogar, todas esas cosas van a ir ahí, ¿sí? Y luego ya en población, pues sí, ahí cada línea va a ser una persona. Ahí cada línea va a ser una persona. Aquí sí, cada línea es una persona. Y entonces aquí va a haber un grupo de variables que ya es de persona. Entonces aquí voy a tener la edad, el sexo, de cada una de las personas.
Y esta base, además, es una base compleja porque esta encuesta, no vamos a usar esta encuesta porque ya vieron que es bien compleja. Esta encuesta lo que va a hacer es, por ejemplo, ¿no? Llega una encuestadora, porque en general son mujeres, y tienen un cuadernillo que van anotando todos los gastos del hogar durante un par de semanas. Entonces, ahí se van anotando todo el cuadernillo. Entonces, por eso ustedes ven que hay gastos que van a tener su propia. Porque de cada gasto va a decir, ah, bueno, mire, esta persona fue a comprar tomates. Entonces, tomate es el renglón, ¿no? ¿Y dónde compró el tomate? Mire, lo compró en un supermercado, el no sé cuánto, y así sucesivamente, y así van anotando cada uno de los gastos. Entonces, si ustedes ven, hay diferentes unidades de registro de la información. Ahora, ustedes qué necesitan saber es yo a qué nivel voy a trabajar, ¿no? Entonces, normalmente nosotros trabajamos a nivel de población, ¿no? Así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mire, si yo aquí tengo los ingresos, porque imagínense que voy a tener una línea de ingresos del hogar, de la población, de las personas. Imagínense las personas que tienen, que les manda dinero la remesa. Entonces una es la remesa. Entonces voy a tener, esta persona tiene remesas, tiene ingresos por trabajo, vendió unas cosas, se las fue a empeñar, entonces tiene diferentes ingresos. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es una suma de estos ingresos para generar esto. Y esto es muy útil de que ustedes busquen este tipo de diagramas, viene en la documentación de todas las bases de INEGI, porque, por ejemplo, a mí me tocó ver que un chico solamente bajó esta base de ingresos y dijo, ah, mire, entonces empezó a bajar esto y empezó a sacar ahí medidas y así, no sé cuánto. Pero me decía, es que voy a comparar, y había bajado la de todos los años, ¿no? Había bajado esta basecita de todos los años, y entonces me decía, ah, es que lo que yo voy viendo es que tengo más variedad, tengo más dispersión en los ingresos, y claro, era un análisis interesante, pero como no tenía claridad de cuál era la unidad de análisis, yo le dije, lo que pasa, le dije yo, es que ahí es un poco complejo, porque lo que tienes es diferentes tipos de ingreso. Entonces, ahí, si ves más variedad, nosotros tendríamos que asegurarnos que en todos los años que bajaste esa base de datos, pues tuviéramos la misma cantidad de ingresos de las personas y eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en realidad lo que estaba viendo es quizás no la diferencia en los ingresos, sino la diferencia en las fuentes de los ingresos. Entonces, tenía otra connotación los análisis que ellos estaban haciendo. Entonces es como útil saber, ah, yo lo que estoy analizando son personas, ¿no? Entonces tengo que hacer mis mediciones a partir de las personas. Entonces esto lo vamos a ir viendo un poquito más cuando ya estemos viendo las bases de datos, pero sí es un poco de que a veces nos dan ganas de ir a INEGI y bajar las bases y decir, ah, ya, cualquiera, y le hablo y le doy doble clic y ya se me abre mi tabla y empiezo a hacer cálculos, pero sí es muy importante saber cómo está organizada la base de datos. En general, las bases de INEGI tienen estas, nada más, estas 3 unidades. Les digo, esta es como para que ustedes vean la complejidad, porque esta es de las bases más complejas, pero en general a veces solo tienen estas 3. Incluso hay algunas bases que si las descargamos ya vienen todas pegaditas, porque entonces lo que tenemos es que la persona, para todas las personas dentro de un hogar, se repiten las variables dentro del hogar y de la misma vivienda van a tener lo mismo. Entonces a veces sí ya vienen pegaditas a nivel de población. Nosotros vamos a trabajar con una base de población de INEGI de la ENOE. Vamos a trabajar a este nivel ya cuando estemos haciendo los talleres. Vamos a trabajar con esta. Pues además, como somos sociólogos, pues sí, vamos a trabajar con las personas, ¿no? Entonces, pero sí es importante saber qué es lo que tenemos en una base de datos. Siempre, siempre ustedes tienen que tener una claridad de qué es su renglón en lo que están analizando y qué son esas variables que tenemos, qué tipos de variables tenemos ahí, ¿sí? Eso es, ustedes no pueden trabajar una base de datos sin tener claro cuál es el renglón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener en muchas ocasiones es el identificador único,
por ejemplo, algo que yo sé que hace única a mi renglón, ¿sí? ¿Qué es lo que hace único a mi renglón? Y eso a veces se llama el identificador, que puede ser un valor específico, que es como el conteo que yo tengo de las personas. Entonces, eso sí es bien importante saber e identificar siempre cuál es mi renglón. Y eso es algo que quizás es algo que con la práctica se va entendiendo más. Al principio uno dice, pero ¿qué me importa? Yo aquí tengo datos, ¿no? Yo lo que quiero es ponerlo en el Excel, que me saque la media, que me saque... No, porque es importante saber sobre qué estamos sacando la media, ¿no? Entonces, esos ingresos en promedio, ¿no? ¿Qué son? Ingresos promedio por gasto, por tipo de fuente o ingreso promedio por persona. Cambia muchísimo lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces, yo lo que voy a decir es, este promedio que yo estoy sacando, ¿sobre quién lo estoy sacando? Esa condensación, ¿qué me está midiendo? ¿No? Entonces, siempre tenemos que tener claro cuál es nuestra unidad de análisis, la unidad de registro de la información y ver si podemos hacer operaciones para movernos a lo largo de las unidades de análisis que tenemos de información. Nosotros vamos a trabajar, como les digo, con medidas que todas van a tener la misma unidad de registro, va a ser un poco más sencillo, pero sí les quiero comentar esto por si ustedes después quieren revisar otras bases de datos. No sé si con esto los confundí más, o si alguien tiene alguna duda acá. No. Bien, entonces vamos a tener dos grandes tipos de técnicas, que esto también me lo robé de Cortés y Rubalcaba. Entonces, no vamos a verlas todas, pero ustedes sepan que hay como dos grandes operaciones que vamos a hacer en estadística, ¿no? Esto que hablamos de la síntesis de indicadores, de definir, por ejemplo, si mi gato está saludable o no está saludable. Un ejemplo muy claro, quizás ustedes lo ven en el semáforo. El semáforo epidemiológico, si ustedes ven, tiene varios indicadores, ¿no? Entonces, eso es un índice. Un índice es lo que busca es, por un lado, busca como sintetizar una serie de indicadores para dar cuenta de un gran concepto. Entonces, esas son técnicas para construir índices y entonces hay diferentes técnicas como el análisis factorial, como el componentes principales. Todas esas técnicas nos van a ayudar a hacer esa síntesis. Y también tenemos técnicas para clasificar a la población, que nosotros podemos generar grupos a partir de muchas variables. Y lo que vamos a generar son grupos de personas lo más parecidas posibles. Entonces, esas son técnicas que se llaman multivariadas, donde ustedes van a encontrar los análisis de clúster, que hoy son bien famosos gracias a la ciencia de datos, porque lo utilizan mucho, pero en realidad es una técnica que existía desde hace muchos años. Entonces vamos a tener ese tipo de técnicas, ¿no? Y luego lo que nosotros tenemos, que quizás son las más famosas, son técnicas para ver relaciones entre dos variables. Entonces nosotros queremos saber cuál es la relación entre dos variables, cuál es la relación entre el peso del gato y tal vez las actividades del dueño, ¿no? Entonces empiezo a ver, hago una serie de técnicas y ahí hay un montón de técnicas que vamos a ver, como el análisis de contingencia, el análisis de asociación, donde están todas las correlaciones. Incluso podemos hacer ya modelos estadísticos para ver esas relaciones entre las variables. Entonces tenemos esos dos grupos de técnicas. Nosotros nos vamos a concentrar un poco más en estas, como por acá, en esas de acá, pero existen todas estas. O sea, no solo, a veces nuestra gran propuesta de análisis puede ser crear ese un gran índice que mida algo, ¿no? Por ejemplo, pueden ver la pobreza multidimensional. Esa es una técnica donde se está midiendo la pobreza y tiene diferentes indicadores. El mismo índice de marginación del Consejo Nacional de Población. Todas estas llevan algún tipo de este tipo de técnicas. Entonces, por ejemplo, el índice de marginación se hace a partir de una técnica que se llama componentes principales. Entonces, para que ustedes vean, y nosotros vamos a empezar ahorita con el análisis univariado y luego con el análisis bivariado, donde nosotros ya vamos a ver asociación entre dos variables. Bien, quiero ver qué hora es.
Bien, entonces vamos a darnos un receso para que cuando regresemos, nosotros vamos a hacer nuestra propia matriz de datos. Ya ahorita ya preparé una liga donde nosotros vamos a hacer los renglones, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta primero que tengamos esa conciencia de que cuando abrimos y nosotros somos personas con sensibilidad social, es que muchas veces esa información que nosotros tenemos son personas, ¿no? Entonces, esos renglones que nosotros tenemos van a ser personas, y en este caso somos nosotros, o sea, ¿qué más identificación con eso que otra cosa, ¿no? Entonces, nos vamos a estudiar a nosotros mismos, vamos a ver cómo funcionamos como grupo y vamos a sacar nuestras medidas. Vamos a empezar con hacer algunas de esas operaciones de conteos, las más básicas. Vamos a empezar con lo más básico y vamos a ir avanzando en ese tipo de operaciones que vamos a ir haciendo. Vamos a transformar nuestras variables un poco y vamos a ir modificando nuestra matriz de datos a lo largo de estas semanas que vamos a ir trabajando con esta basecita que creamos. Entonces, volvemos en 10 minutos, a las 10:12 voy a pausar la grabación y les dejo la musiquita y volvemos. Recuerden de estirarse, moverse y volvemos, y ahí ya no voy a hablar yo tanto porque ustedes también van a participar. Bueno, lo siento, la canción quedó a la mitad. Bueno, vamos a irnos a un Excelito que vamos a crear y que vamos a alimentar a lo largo del semestre. Va a ser como nuestro gran cuaderno de apuntes. Entonces, déjenme, lo muestro por acá. Y ahorita lo pongo en el chat. Y también lo voy a poner para los que están en el celular en nuestro WhatsApp. O bueno, no sé si acá Ale o Ana puede ayudarme a ponerlo en el WhatsApp también. Y entonces, espérense que necesito, creo que solo le puse que lo podían ver. Ahorita le cambio esto. No sé por qué se me cerró todo ahorita. Hoy sí ya tienen permisos de editor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí un par de mediciones que vamos a hacer y la unidad experimental seremos nosotros mismos. Entonces, por si no quieren como mostrar su nombre, cualquier cosa, lo que pueden hacer es agarrar una línea y poner un seudónimo, ¿no? Sí, así cualquier cosa. Pueden poner su nombre o no pueden poner su nombre. Entonces, ¿qué estamos preguntando? La edad, el consumo de streaming semanal en horas, es decir, que calculen cuánto pasan viendo YouTube, Netflix, streaming de video. Todo eso, cuánto hacen en horas semanales. Voy a ponerle esto acá. Y su tipo de película favorita. Es decir, si es acción, comedia, si cuenta TikTok, etc. Vamos a ver. Entonces, ahí cada una de esas líneas somos nosotros. Yo voy a poner como por aquí abajito el mío. Estoy muy viejita. Híjole. Que se incluye los fines de semana, va a ver bien tremendo. Vamos a poner.
Agreguemos también aquí alguna otra variable. Ajá, si alguno no puede entrar y no puede, si quiere nos manda así eh, por, por mensajito, como quieren que lo llenemos. Ana, ¿streaming solo cuenta como plataformas para ver televisión o también redes sociales y así? O No, video, o sea, si usted pasa solo un video? video, porque si no, si streaming también podríamos, vamos a poner video. Ah, ok. Ujú. O sea, O sea, YouTube cuenta, ¿no? sí, También. YouTube cuenta. Yo veo más YouTube que algunas cosas, porque veo muchos canales. Eh, bueno, a ver, somos 38 y llevamos 35. Si alguien no puede poner, nos avisa por ahí. Borren a sus compañeros. Si quieres, Alan, nos puedes mandar por mensaje a las profes o a mí tus datos y los ponemos acá.
Si tienen problema, nos pueden poner sus datos por mensaje privado y su seudónimo y todo, y podemos ponerlo. Si pusieron 2, pónganme una nada más. Es la más favorita. Tienen que elegir. Estamos. Creo que ya, ¿verdad? Estamos los 38. Porque acá llegamos a 39. Ah, no, falta una persona, pero quizás. Aquí 38, 37 y somos 38, ¿no? Bien, pero ya con esto podemos trabajar. Entonces, esta es una base de datos, esto es una matriz de datos. Y si ustedes ven, pues tenemos 3 variables, ¿no? Hemos hecho una medición multivariada, ¿no? Esta es de tipo numéricas, estas 2, y esta es de tipo nominal, ¿no? Ya vamos a ver que para poder primero trabajar con ella vamos a tener que limpiarla. Porque estamos todos, ¿no? Entonces, esta es una variable que nosotros dijimos de tipo nominal. Gracias, Bolívar, por tu apoyo. De tipo nominal, pero para poderla trabajar realmente vamos a tener que hacer algún tipo de limpieza, ¿no? Por ejemplo, sobre todo cuando nosotros recolectamos información de manera abierta, entonces esto va a generar que la gente diga cosas diferentes, ¿no? Yo aquí no les di opciones específicas, sino que ustedes tenían que ponerlo. Entonces, esto se llama esa parte de limpieza de la información, ¿no? Sobre todo si nosotros después queremos utilizar las herramientas propias de bases de datos para poder hacer los conteos. Entonces, primero que nada, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, miren, vamos a trabajar ahorita con los filtros. Voy a seleccionar los encabezados de mi matriz. Primero voy a marcar hasta dónde llega mi matriz, porque vamos a ir trabajando a lo largo. Entonces, esto que está aquí señalado, y le voy a poner un colorcito diferente, esta es nuestra matriz, ¿no? Esta es nuestra matriz de datos. Cada renglón es uno de nosotros y hemos hecho una medición sobre cada uno de nosotros. Entonces, la unidad
de registro somos nosotros, y en este caso, a lo largo de los ejercicios que vamos a hacer, la unidad de registro coincide con la unidad de análisis, porque vamos a hacer un montón de mediciones que nos va a dar cuenta de esto. Imagínense que ustedes presentan así esta información, ¿no? Esta matriz está cruda. Esto es lo que nosotros llamamos, muchas veces ustedes lo van a encontrar como microdatos. Microdatos no es porque sean chiquititos, sino por la unidad en la que se ha medido, que es la unidad más pequeña, ¿no? Entonces, estos datos pues son difícilmente asequibles, ¿no? Entonces yo empiezo a ver y digo, bueno, a ojo de buen cubero, ¿no? Empezamos a ver algunas cosas, ¿no? Pero hace falta condensarla para que podamos comunicar a la gente, por ejemplo, mire, es que los de este grupo le gusta más este tipo de películas, o este grupo consume más o menos tanto. Ahorita nosotros vemos este grupo de datos y no tenemos idea, ¿no? Tenemos la información, tenemos los datos, pero queremos, para poder analizar, necesitamos algunas otras herramientas. Vamos a empezar primero, entonces, por limpiar, ¿no? Entonces, muchas veces va a haber algún proceso de limpieza de la información, de reacomodo de la información. Si ustedes ven acá, entonces, lo que vamos a ir haciendo, por ejemplo, vamos a trabajar primero con los filtros. Voy a seleccionar acá, voy a poner un filtro, ¿no? Entonces, si selecciono acá y pongo aquí este embudo, es lo que nosotros llamamos filtros. Voy a filtrar para todos. Y acá nosotros podemos ir ordenando la información, ¿sí? Los filtros en Excel y en el Excel de Google nos va a permitir ordenar esta información. Por ejemplo, ¿qué tal que nosotros quisiéramos ordenarlo, esto, del más joven al... Entonces, si ustedes ven, seleccioné todo y ahorita ya me ordenó todo esto. Miren, aquí estamos nosotros así. O puedo por consumo de streaming, ¿no? Entonces, ven, aquí ya se ordenó por consumo de streaming. O alfabéticamente acá por tipo de película. Esto puede ser útil porque aquí ya nosotros empezamos a ver un poquito de la información ya ordenada. Entonces podemos ir viendo, miren, acción hay 2, ¿no? Animación hay 3, hay 4 de ciencia ficción, 4 de comedia. Aquí esta persona va a tener que decidir si comedia o animación, ¿no? Para poder ver. Yo creo que comedia porque lo puso al principio, ¿no? Esa fue la primera que puso. De ahí, si ustedes ven aquí, estas 3 personas dijeron documental, pero esta persona dijo documentales. Luego aquí hay drama con una comita y luego está dramas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a querer hacer como selecciones que sean igual, a veces vamos a tener que limpiar, ¿no? Luego, decidir si algunas variables que tienen poca presencia las juntamos en una categoría de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Películas de bajo presupuesto solo se menciona una vez. A lo mejor, si tuviéramos alguna otra parecida, podríamos juntarla, pero aquí parece que no. Luego, ¿qué hacemos con estas de ciencia ficción y las de ficción, ¿no? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo juntamos. Podríamos juntar romance y películas de bajo presupuesto como otras, junto con las de acción. Vamos a ir viendo porque depende de cómo nosotros queremos mostrar la información. Y acá tenemos nosotros suspenso, que también está escrito de manera diferente, y terror. Entonces, lo que yo voy a hacer es mover este filtro hasta acá también, hasta la siguiente. Y le voy a poner también este colorcito. Y voy a hacer mi tipo de película limpio. Ya van a ver por qué este esfuerzo vale la pena. Entonces, tienen que llamarse exactamente igual. Entonces voy a empezar. Acción y acción para que sea... Normalmente, si ustedes ven, yo no me deshice de la variable principal y empecé a limpiar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos estas transformaciones queremos dejar constancia de cómo esto se va modificando. Y capaz después yo me arrepiento de algunas cosas que estoy haciendo, entonces puedo volver. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos recodificando, modificando una variable, dejamos la variable original y ya después creamos nosotros una variable que nos permite
hacer nuestro análisis, ¿no? Eso es una cosa que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, aquí animación, lo voy a copiar para asegurarme que sea igual. Ciencia ficción también lo voy a copiar para asegurarme que sea ciencia ficción. Comedia. Por ejemplo, yo aquí voy a tomar la decisión metodológica de que esta persona que puso 2, dejarle comedia porque fue la primera que puso, ¿no? Entonces acá es esto, ¿no? Porque yo aquí solo pregunté por la favorita, ¿no? La más favorita. Aquí documental, documental, y voy a cambiar la otra por documental, ¿no? Drama, le voy a dejar drama, y así me quito a este que tiene esta comita y esta S, ¿no? Para que sepamos que son la misma. Fantasía, le voy a poner otra, porque solo está una vez. A las que están una sola vez le voy a poner otra. Las voy a juntar en una categoría de otras. Ficción, ¿ustedes qué dicen? Les voy a preguntar, ¿las ponemos con ciencia ficción o las dejamos como ficción? Sí, es con ciencia ficción, no, aparte. Salió una encuesta que dice básico, ¿entendieron? Sí, no. No sé si lo mandaste, Norma. Sí, exactamente. Si la ponemos con ciencia ficción es sí, y si no, estamos tomando esta decisión metodológica de manera colegiada. Porque ya cuando me llegue la crítica metodológica, se hizo de manera colegiada. No lo decidí solo yo. Lo decidimos como grupo. ¿No? Con las de ciencia ficción. ¿Qué? Yo digo que las juntemos. Sí, no, porque parece que sería ciencia ficción, pero no sabemos. Ahí parece que la mayoría sí está de acuerdo con nuestra decisión metodológica de juntar ciencia ficción con ficción. Entonces, sí, la vamos a juntar con ciencia ficción, porque el 83% dijo que sí. Dice, mucha tecnología. No, vamos a ir de poquito, porque si fuera más fácil, sí, levanten la mano y fuera más fácil contar, pero entonces le vamos a poner ciencia ficción. Películas de bajo presupuesto le vamos a poner otra, a romance otra, porque suspenso, vamos a ver que esté escrito igual. Hay 3 de suspenso y terror. Vamos a ver que también esté escrito igual, ¿no? Entonces, ahorita ya es más fácil, incluso podríamos ordenar y podríamos empezar a contar, ¿no? Entonces esto ya nos puede hacer lo que nosotros llamamos una tabla de frecuencias, que nos va a ir diciendo cuántos están dentro de cada categoría. Entonces nosotros lo podemos ir haciendo a mano. Voy a crear otra hojita por acá para ver ya nuestra información. Digamos aquí, esta va a ser nuestra hojita de datos. Ahí. Y aquí va a ser el descriptivo, ¿no? Vamos a ir haciendo el descriptivo acá. Aquí vamos a dejar nuestra hojita de datos. A lo mejor después ponemos más datos o algo. Vamos a ir transformando más de nuestras variables, quizás haciendo intervalos para estas. Vamos a ir modificando aquí porque la matriz de datos se va transformando. Podemos ir creando columnas, ¿no? Bien, entonces nosotros podemos ir contando aquí cuántas son de manera así manual. O le podemos decir a nuestro amigo Excel que nos ayude, que lo voy a hacer con Excel, y con eso vamos a terminar. Entonces, cuando ustedes tienen información en Excel, también se puede hacer muchas operaciones de manejo de bases de datos.
Entonces acá nosotros nos vamos a ir a insertar y hay una amiga que es muy útil que se llama tabla dinámica, ¿sí? ¿Qué es una tabla dinámica? Ay, no le puse gráfico y no. Perdón. Insertar y le digo tabla dinámica. Y le voy a decir que me lo ponga aquí. Bueno, le voy a decir que me haga una nueva hoja. Voy a seleccionar mi base, toda. Por eso, cuando tenemos bases chiquitas, sí es fácil manejarlas en Excel, pero cuando estamos con bases grandotas, imagínense que ustedes tienen la base de una encuesta de México que tiene 200,000 renglones, pues ya se vuelve un poquito más difícil. Entonces, por eso vamos a tener que movernos después a otro tipo de procesamiento, ¿no? Cuando tenemos poquitas, sí, el Excel, poderoso. Entonces selecciono, le doy insertar, le doy tabla dinámica, le voy a decir que me lo ponga aquí en descriptivo. Ay, o no, que me genere una nueva hoja, mejor. Y nos va a aparecer esto, miren. Si ustedes ven acá, aparece algunas cosas sugeridas y aquí están nuestras variables, ¿no? Entonces, casi siempre cuando nosotros estamos analizando bases de datos, vamos a tener nuestros datos, por ejemplo acá, y podemos tener otra interfase donde nosotros vemos nuestras variables y poder operarlas, ¿no? Entonces, vean que aquí yo tengo filas y columnas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que en filas voy a añadir película limpia. Vean que ahí están estas acá. Y entonces, hoy le voy a decir que en esta de acá me ponga también, en los valores, me ponga el conteo. Miren. Que me cuente ahí. Ah, no, porque alguien no le puso seudónimo, ¿no? Le voy a poner X a esto. Ahí está. Ahí estamos nosotros 38. Entonces, ¿ven lo que hice? En fila, lo voy a volver a hacer desde el principio. Y luego vamos a analizar estos resultados, ¿les parece? Selecciono, le doy insertar tabla dinámica. En Excel es muy parecido, aparece creo que ya les digo dónde aparece en Excel. Sí, también en insertar esta tabla dinámica y opera igual. Le voy a decir que nueva hoja. Si yo quiero que las categorías vayan en las filas, lo pongo en las filas y le pongo película limpio. En valores es lo que yo quiero que vaya en esto de acá. Entonces le voy a decir añadir. Le voy a poner seudónimo, que me lo cuente. Que me cuente. Ahí está. Y entonces me está contando, como el seudónimo era nuestro identificador, digamos, es lo que me define a mí como un valor diferente entre todas las unidades, cuenta cuántas personas había. Entonces son 38, ¿no? Entonces acá nosotros ya tenemos esta información. Esto ya es lo que nosotros conocemos como una tabla de frecuencias. Yo me imagino que en estadística 1 sí vieron las tablas de frecuencias, ¿no? Sí, ¿verdad? No las habían hecho quizás no vieron tablas de frecuencia. No han llevado estadística 1. ¿Sí? Entonces, esto es igual a que si nosotros las hubiéramos contado a manita, ¿no? Entre más casos tengamos, pues es más difícil que contemos a manita, ¿no? Entonces, nos vamos a ayudar de paquetes estadísticos como Excel, como R, para que nos haga estos conteos, ¿no? Aquí nosotros, esto es lo mismo, si ustedes ven acá, vamos viendo si hay 2 de animación, si hay 2 de animación, digo, hay 2 de acción, hay 3 de animación, 6 de ciencia ficción, 2, 3, 6, o sea que nos hizo todo eso de contarnos, ¿no? ¿Sí? Esto es una tabla de frecuencias. Si ustedes ven acá, puedo añadir además cosas más interesantes. Le voy a añadir también de seudónimo, aquí me lo volvió a contar, pero acá le voy a decir que me lo ponga como porcentaje. Miren, ya de un solo me hizo los porcentajes, ¿sí? Entonces, también podemos
operar matrices de datos en Excel, ¿sí? Y esto es un poquito también lo que vamos a ir haciendo cuando ya lleguemos a nuestros tallercitos de R. Es justamente porque contarnos, pues qué fatiga, ¿no? Pero si ustedes ven, si yo no hubiera limpiado la información, eso sí me hubiera contado, por ejemplo, acción como acción, diferentes. Si ustedes ven aquí, si pusiéramos en lugar de película limpio, aquí le voy a cambiar y le voy a poner el tipo de película como lo pusimos, ven cómo se repetía, ¿no? El esfuerzo de limpiar tiene que ver con que yo ya lo puedo operar de mejor manera para hacer todas mis operaciones. Entonces voy a quitar y voy a poner película limpia. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Lo volvemos a hacer una tercera vez? Sí. Sí, por favor. Entonces voy a eliminar esta hojita y la vamos a volver a hacer. Entonces selecciono acá mis datos ordenados y limpios. Entonces ordenar los datos, limpiar los datos siempre es un proceso importante. Porque si ustedes ven, algunas de las acciones que hacen los procesadores de datos, pues son como muy sensibles a los cambios, ¿no? Entonces esto tiene que estar igualito, ¿no? Entonces le doy a insertar, me voy a tabla dinámica, le digo que me cree una nueva hoja y yo quiero que las filas lleven las categorías de mi variable nominal, porque acuérdense que la operación que yo estoy haciendo es contar cuántos coinciden con cada una de las categorías. Esa es la operación que estoy haciendo, una operación de igualdad. Entonces voy a poner película limpio en filas y en valores voy a poner que me cuente los seudónimos y también voy a volver a poner lo mismo, pero le voy a poner que hoy me lo ponga como porcentaje. Entonces ya tengo mi tabla de frecuencias con porcentajes hechas en Excel. Esto es un dato que yo ya hice una condensación de mis microdatos y que ya puedo presentarle a las personas y que entonces ya es mucho más entendible, ¿no? Que la otra tabla que teníamos de 38 filas. Entonces hoy ya decimos, no, miren, definitivamente pues al 23% del grupo le gusta las películas de drama, ¿no? Señalan como drama su favorita, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos señalar acá? Cuando tenemos variables de tipo nominal, vamos a poder hacer esta actividad de ver, ¿no? De contar cada una de las categorías en frecuencias y vamos a poder establecer frecuencias relativas, ¿no? Y esas frecuencias relativas se convierten en porcentajes si lo multiplicamos por 100. Frecuencia relativa, lo voy a poner aquí a la par, es, digamos, simplemente la proporción. Yo voy a dividir esto entre esto y entre el total, ¿sí? Esa es la frecuencia relativa. Voy a fijar esta. Y si ustedes ven aquí, la frecuencia relativa me suma 1. Cuando nosotros hablamos de distribución de una variable sobre una población, en una población, siempre vamos a querer que la frecuencia relativa sume 1 o su porcentaje sume el 100%, ¿sí? Eso es lo que nosotros consideramos como una distribución, ¿sí? Cuando nosotros le damos a una tabla el nombre de distribución, tiene que tomar como total el 100%. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Disculpa, ¿podrían repetir otra vez lo de la frecuencia relativa, por favor? La frecuencia relativa es, digamos, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner, esta es la frecuencia, ¿sí? Miren, se puede cambiar el nombre, aquí le voy a poner porcentaje. El porcentaje es la frecuencia relativa por 100. ¿Cómo lo sacó el programa? Entonces, la frecuencia relativa es que yo cada uno de estos valores lo divido entre el total, ¿sí?
para yo poder, esto es lo que yo llamo una fórmula. Una fórmula en Excel siempre empieza por un igual, ¿sí? Y entonces yo aquí le estoy diciendo que esta celdita, o sea, la que yo seleccioné aquí, esta de acá, la divida, este es el símbolo de división, entre esta, ¿no? En Excel y en Google Sheets se pueden copiar las funciones, si ustedes ven acá, pero lo que hizo fue decir, hoy voy a dividir esta entre esta. Entonces, como yo quiero que todas se dividan por esto, lo que podemos hacer es una cosa que se llama fijar la celda. Y fijar la celda es ponerle estos simbolitos acá, porque entonces hoy cuando yo la copio, ya ven que se copió justamente este valor. Ya, y quedó así. ¿Esta tablita de aquí se llama tabla de frecuencia? Esta es una tabla de frecuencia, sí. Ok. Vamos a poner aquí tabla de frecuencia. ¿Sí? Y esto es como la gran operación cuando estamos analizando una variable nominal. ¿Qué vamos a poder sacar? La tabla de frecuencias. Y de la frecuencia podemos obtener la frecuencia relativa, y si multiplicamos por 100 la frecuencia relativa, entonces vamos a tener el porcentaje. También la podríamos haber hecho a mano, pero así ya ustedes van aprendiendo un poquito de Excel y pueden poner en su CV, sí, sé Excel, y ya tablas dinámicas se considera un poquito como Excel intermedio avanzado. Entonces, sí, hacer las tablas dinámicas es muy útil. Si ustedes tienen pocos datos, en realidad en Excel y en el Google Sheets vamos a poder hacer casi todas las operaciones, ¿sí? Están ahí escondidas, pero las vamos a poder hacer. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a poder hacer un gráfico. Y antes de irnos, solamente lo vamos a hacer. Voy a seleccionar aquí ya mi frecuencia y le voy a dar insertar y le voy a dar gráfico. Y ya está ahí mi gráfico de barra de frecuencias, ¿sí? A mí me gusta más que sean así. Ya el próximo martes vamos a hablar por qué me gusta así. Porque esto sería el mejor tipo de gráfica para esta información. También se puede hacer gráficos de pastel, pero también vamos a hablar por qué no queremos a los gráficos de pastel ya. Bien, no sé si hay alguna duda antes de que nos vayamos. Si no, pues esta ha sido la sesión de hoy. Espero que se les haya quitado un poquito de miedo al Excel y a las bases de datos, matrices de datos y demás. Vamos a seguir trabajando con nuestros datos y conociéndonos más. Hoy ya saben que pues nos gusta el drama, ¿no? Entonces ya nos vamos conociendo un poquito más como población. Listo, cuídense, feliz fin de semana, feliz puente. Bye. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas gracias, maestra. Hasta luego.